La guerra es la expresión más cruda y evidente de este hecho. Miramos, por ejemplo, las atrocidades recientes en Sudán que hemos visto, ¿no? Parte de una guerra civil que ha durado hasta ahora 2 años y han muerto un estimado 200.000 personas en estos 2 años. Y aparte de esto, actualmente hay 110 conflictos activos ahora mismo en todo el mundo, ¿no? Conflictos internacionales, guerras civiles, ocupaciones que vemos en todos los continentes, menos el Ártico, pero también está calentando la cosa ahí, ¿no? Estas guerras no ocurren porque los humanos somos violentos por naturaleza, ¿no? Sino que el capitalismo, en su fase imperialista, conduce inevitablemente a conflictos entre estas potencias imperialistas, ¿no? Como explica Lenin en su libro de imperialismo, lo que vemos es una competición entre los capitalistas de diferentes países por el control de nuevos mercados, materias primas y esferas. Y esto resulta en la división y redivisión del mundo entre los diferentes imperialistas que suben o caen como potencias dominantes a lo largo de la historia, ¿no? Y ahora mismo, como han dicho compañeros Leire y Jofre, vemos un cambio de estas relaciones entre los diferentes países, las diferentes potencias, ¿no? El imperialismo estadounidense, por un lado, sigue siendo la fuerza más dominante en el mundo, con diferencia, pero está en un declive relativo. Con esto quiere decir que ya no es capaz de jugar el papel de la policía mundial como antes. Y por otro lado, vemos el auge de China, también el fortalecimiento de Rusia, gracias a su éxito en la guerra de Ucrania ahora mismo, ¿no? Este cambio ha creado lo que algunos llaman un mundo multipolar, que no es para nada una situación más estable y pacífica, sino todo lo contrario, ¿no? Vemos aún más inestabilidad, con cada potencia secundaria debajo de estos tres, persiguiendo sus propias ambiciones imperialistas, como por ejemplo el caso de Turquía en Siria, ¿no? Y muchos más ejemplos. Entonces voy a enfocar mi introducción en el imperialismo, en la situación de hoy en día y el militarismo que resulta de ello y qué podemos hacer al respecto, ¿no? No voy a entrar tanto en los detalles históricos, eso lo voy a dejar a vosotros complementar en el debate. Y si queréis también, como hemos recomendado, no voy a dejar de recomendar ese magnífico libro, pues Las ideas revolucionarias de Lenin, cuyas ideas y método nos basamos para entender las guerras de hoy en día, su experiencia de sus guerras, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como explica Lenin en el imperialismo, la competición entre capitalistas conlleva la formación de monopolios. Estos monopolios luego salen de sus fronteras nacionales en búsqueda de nuevos mercados y otras fuentes de materias primas para poder seguir expandiendo inexorablemente, ¿no? En base a esta expansión, vimos la división del mundo en colonias dominadas por diferentes potencias imperialistas. Y desde entonces hemos visto la división del mundo en esferas de influencia una y otra vez. Y la competición entre los imperialistas por el dominio del mundo se expresa a través de estos conflictos y guerras, ¿no? Que principalmente son regionales hoy en día, ¿no? No tenemos más guerras mundiales porque significaría una guerra nuclear que no es particularmente rentable para los capitalistas cuando todo el mundo está muerto. Una característica central de nuestra época es la grave crisis económica mundial, y esta crisis exacerba la inestabilidad mundial y aumenta las tensiones entre potencias tanto grandes como pequeñas y regionales, ¿no? Y cada régimen que está enfrentando su propia crisis económica nacional está desesperado por exportar esa crisis para evitar su propia crisis social en casa, ¿no? El levantamiento de la clase obrera.
Por ese motivo que vemos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los aranceles de Trump contra todo el mundo y la inundación de productos chinos baratos en el mercado europeo, y también pues, los conflictos armados, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. Entonces, el conflicto entre las potencias imperialistas por la redivisión del mundo es lo que está alimentando este aumento de gasto militar, ¿no? En 2024, el año pasado, el gasto militar del mundo fue 2,7 billones de dólares, que es la cifra más alta registrada en la historia y también es el 10º año consecutivo de aumentos de este gasto, ¿no? De este total, los tres principales son, vete a saber, ¿no? Estados Unidos, China y Rusia. Estados Unidos ha gastado 997 mil millones de dólares, China 314 mil millones, o probablemente más, porque no comparten todas sus cifras, evidentemente, y Rusia 149 mil millones, lo cual para ellos representa un 7% de su PIB en gasto militar, ¿no? En cuanto a los miembros de la OTAN, los Estados Unidos representan un 66% del gasto total, y 18 de los 32 miembros de la OTAN gastaron al menos un 2% de su PIB en gasto militar el año pasado, lo cual es un aumento increíble porque hace 10, 15 años solo 3 miembros estaban gastando 2% de su PIB en gasto militar, ¿no? Sin embargo, Trump amenaza a quitar el apoyo militar a Europa, exige que los miembros europeos de la OTAN alcanzan esta increíble cifra de 5% de su PIB en gasto militar para pagar la cuenta en su lugar, ¿no? Para alcanzar esa cifra exigida, los europeos tendrían que gastar un 146% de lo que gastaron el año pasado, es decir, 663 mil millones de dólares a la industria militar solo en Europa para cubrir el hueco de los estadounidenses, ¿no? Esto obviamente supone un reto enorme para los gobiernos europeos que ya están ahogados en la deuda, ¿no? Y ya estamos viendo broncas entre ellos, ¿no? Los diferentes miembros de la Unión Europea y el aumento de tensiones sociales como consecuencia en su propia casa, ¿no? Y en la zona euro, la deuda pública escala al 88%, pero luego en Grecia tienen un 152% de su PIB en deuda, Italia 138%, Francia 114% y aquí en el Estado español un 104% de su PIB en ratio de deuda, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso del Estado español, ya hemos visto a Sánchez siendo un gran héroe diciendo que no va a subir a los 5, pero es porque no tiene el dinero o la habilidad de empujar este tema, ¿no? Porque ya tenía un plan de llegar a 2% de gasto militar para 2029 y lo adelantó a este año, lo cual ha implicado una subida de 10.500 millones de euros, un total oficial de gasto de 32.600 millones de euros en un país que no está metido en ningún conflicto ni cerca de ninguna frontera de combate, ¿no? Se ha hecho este implemento por decreto, sin votar en el Congreso, y es el tercer gasto principal de todo el Estado después de pensiones y el pago del interés a la deuda, para daros una idea de en qué términos estamos hablando, ¿no? Entonces se ve que el gasto militar está añadiendo presión a la olla, ¿no? Con la crisis de vivienda, de sanidad, de educación, todos estos sectores sufriendo recortes, siendo insuficiente para una vida digna de la gente, que necesitan fondos, que los gobiernos nos dicen que no hay dinero, pero para comprar armas sí hay dinero, ¿no? Y ya hemos visto la crisis política en Francia, ¿no? Con el intento de Macron de implementar recortes, los presupuestos, ¿no? Que son directamente ataques a la clase obrera y el bloqueo, todo el movimiento de bloqueo. Y tenemos que
ver que una crisis similar se avecina a todos los demás países por el mismo motivo, ¿no? Entonces, las únicas personas que realmente benefician del gasto militar son las empresas armamentísticas, ¿no? Las empresas más ricas en este sector son, pues, principalmente estadounidenses, como Lockheed Martin, eh, RTX, con ingresos de 2023 de 61.000 millones de dólares, RTX con 41.000 millones de dólares, y luego Boeing con 31.000 millones de dólares, ¿no? En cuanto a las empresas españolas, el gobierno es el principal accionista de Navantia, Indra. Navantia fabrica buques y fragatas, y Indra es bastante opaco, pero dicen que desarrollan sistemas de control militar, de comando, de comunicación y de defensa. También el gobierno ha dado préstamos de 80 millones de euros este año a Airbus y a Indra. Entonces, básicamente, estas empresas que hace 5 años más o menos estaban al punto de la quiebra, existen en base a los impuestos de la clase trabajadora española, ¿no? Además de esto, el Estado español es el 8º exportador de armas en el mundo, lo cual también es bastante asombroso. Y en 2023, por ejemplo, vendió 44 millones de euros de armas a Israel. Es el 9º país en el mundo que exporta armas a Israel, ¿no? Y ha seguido con esto durante todo, desde el 7 de octubre, no ha cambiado nada, solo ha cambiado cosas más recientemente debajo de la presión popular, ¿no? Entonces, en vez de enriquecer a estas empresas armamentísticas, podemos resolver varios problemas que tenemos en el mundo, ¿no? Para daros ahí unas cifras, podemos acabar con la pobreza mundial, que se supone que puede costar 360.000 millones, que solo es un 15% del presupuesto de los top 40 países de su gasto militar. Según podemos eliminar la hambruna mundial por 32 millones de dólares. Y también, según la OMS, podemos reducir significativamente el riesgo de futuras pandemias como el COVID por solo 31 millones de dólares, que es la mitad de lo que Estados Unidos ha enviado en valor de armas a Ucrania. Y piensa en los millones de personas que murieron, y también creo que el gasto a la estructura de COVID era en los billones de dólares también, ¿no? Además, no solo que el gasto militar quita dinero de donde podría ser más útil, como en estas zonas, sino que el gasto de armas es improductivo y destructivo, ¿no? Porque si lo pensamos en términos marxistas, ¿no? Cada mercancía tiene que tener un valor de uso, pues el valor de uso de una arma es destrucción, ¿no? Es lanzarla y dispararla. Por la mayor parte de lo que se produce de estas armas está almacenado, ¿no? O sea, básicamente la industria militar consiste en la producción de chatarra pagado con la deuda, ¿no? Y como dice el informe de SIPRI, aumentando la deuda para pagar el gasto militar es una solución en el corto plazo, pero arriesga a minorar la estabilidad económica porque incrementa la inflación y las tasas de interés. Y de ahí veremos una intensificación de la lucha de clases, ¿no? Bajo estos golpes duros de la crisis económica. Entonces, volviendo al tema de imperialismo, como la famosa cita de Clausewitz dice, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces tenemos que estudiar la relación entre las grandes potencias y sus políticas para mejor entender las principales guerras que tenemos hoy en día, ¿no? Como mencioné antes, los Estados Unidos jugó el papel de la policía mundial, básicamente sin rivales desde la caída de la URSS. Se metió a fondo en guerras en Corea, en Vietnam, en el Oriente Medio, y trató a la América Latina como su patio trasero.
Pero todos estos conflictos tuvieron su coste, ¿no? Tanto político como económicamente. Y comparamos aquel Estados Unidos con el Estados Unidos que huyó de Afganistán en 2021, ¿no? Muy humilladamente, ya no es capaz de imponer su voluntad en múltiples frentes abiertos, ¿no? Con tropas sobre el terreno. Tanto los estadounidenses mismos no permiten, no quieren ver más ataúdes volviendo en los aviones y tampoco tienen el dinero para poder tener tantos conflictos abiertos. Entonces, por ese motivo que Trump en su campaña electoral prometió la paz, ¿no? El fin de las guerras eternas. Y el enfoque de Trump y por ende la burguesía estadounidense es proteger los intereses más cerca de casa y competir más directamente con China, ¿no? Enfocar sus fuerzas en competir con China y con eso quiere restar control de su patio trasero, ¿no? De América Latina. Por ese motivo que ha puesto tropas de nuevo en Panamá, ha arrestado el control del canal, ¿no? Obligando a estas empresas de Hong Kong de vender sus puertos de ambos lados de las costas. Ha colocado su buque más potente a 11 kilómetros de la costa venezolana y también bombardea esas lanchas que anteriormente preguntaron la gente en las lanchas si fueron narcos, pero ahora los tira directamente. Ha matado 60 personas en estos últimos meses. Y también ha ayudado a Milei con la economía argentina, diciendo que está, el secretario de Tesorería de Estados Unidos dijo que está comprometido a echar China del país. O sea, no esconden sus motivos, sino que quieren así controlar los estados de América Latina, ¿no? Además, como mencioné antes, ¿no? Quiere expandir su influencia en el Ártico, con esas broncas por Groenlandia. Pero también ahí es importante, ¿no? Debido al cambio climático, está derritiendo el hielo, abriendo un paso a una nueva ruta comercial que desde China se puede cortar el tiempo de los barcos del viaje por un 50%, si pueden pasar por arriba. Em, y también hay acceso a minerales de tierras raras, ¿no? Ahí es donde preocupa particularmente a Estados Unidos porque Rusia tiene una ventaja clara. La mayoría de su costa sí tiene la mayor parte en el Ártico. Tienen 49 buques de rompehielos para poder abrir paso. En comparación, Estados Unidos tiene uno que tiene 50 años. Entonces no sé si va a funcionar realmente, ¿no? Y los chinos también tienen un ojo puesto en esta zona, ¿no? Para también meter con sus propios intereses, ¿no? Entonces vemos que Trump por ese motivo, ¿no? Está retirando de Europa porque necesita concentrar sus fuerzas y controlar estas rutas comerciales claves, ¿no? En el canal de Panamá o en el Ártico. El pandemia, pues conseguir control de esas materias primas de alto valor en nuevas industrias, ¿no? Como los microchips. Y cuando miramos a China, es fácil de comprender por qué los Estados Unidos está preocupado, ¿no? China ya es el principal socio comercial de Sudamérica, donde ha aumentado su comercio de 2.000 millones de dólares en a ahora mismo 500.000 millones de dólares, ¿no? Y estos países con quien está haciendo sus intercambios ya dependen completamente de Estados Unidos, ¿no? Se ha abierto un megapuerto, lo dicen, en Shanghái, en Perú, que suena muy parecido a Shanghái, pero es un sitio diferente. Y además, Estados Unidos como que intenta restringir la venta de los microchips más avanzados de Nvidia a China. También la otra cara de la moneda es que China tiene el mayor control de los minerales de tierras raras, ¿no? Entonces, si Estados Unidos quiere acceso a la materia prima, está obligado a vender los microchips a su rival, ¿no? Sí. Y también lo que vemos, ¿no? Con cada ataque arancelaria, con toda su arrogancia que lanza Trump para intentar rodear a sus aliados también,
en vez de a callarse, la mayoría están mirando hacia China, ¿no? Están empezando a tener sus negocios y sus comercios con el rival en vez de con su supuesto aliado Estados Unidos. Y frente a esta situación, Trump ha sido obligado a llegar a una tregua temporal en la guerra comercial. La semana pasada fue a Corea del Sur y tenía una reunión con Xi Jinping para reducir un poco enfriar un poco la cosa con la guerra comercial y con los aranceles, ¿no? Ya no va a imponer aranceles de 100% en 2 días. O sea, entonces está, pero no hace a gusto, sino que está obligado mirando a toda esta situación, ¿no? No es solo que China está avanzando en el plano económico, sino también en lo militar. Durante los últimos 30 años, China ha aumentado su gasto militar. Tiene la segunda armada más grande del mundo después de Estados Unidos. Sus astilleros tienen 230 veces más capacidad productiva que los estadounidenses, es decir, que se puede reemplazar sus buques durante un conflicto mucho más rápido que los estadounidenses. En una carrera armamentística, los expertos ya dicen que va a ganar China sin ningún problema, ¿no? Por su capacidad productiva. También está construyendo su versión del Pentágono, pero su plan es que sea 10 veces más grande. Y además está innovando en nuevas zonas, ¿no? Nuevos aspectos del conflicto armado, como los drones, que hemos visto que ha jugado un papel principal en la guerra de Ucrania. Pues China controla 80% del mercado mundial de drones, las piezas y también el montaje de drones, ¿no? Esto solo es un ejemplo. Hay un vídeo en YouTube de desfile militar de China de hace un par de semanas. Dura 2 horas, entonces no os recomendaría verlo todo, sobre todo si no sabéis nada de armas como yo, pero los highlights son bastante impresionantes de ver el despliegue de cantidad de cosas que tiene China, ¿no? También pues misiles hipersónicos que hace 2 o 3 años no tenían los estadounidenses y los sorprendieron mucho. Sí, pues bueno, no me meto tanto en detalles de armas, pero sí, el vídeo está ahí. Entonces, todo lo que vemos, ¿no? Todos los avances militares reflejan el desarrollo de la economía china en general y su capacidad productiva, pues muy por encima de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se ha convertido en el importador principal del mundo y no el exportador. Y cuando tú eres el exportador, el productor que manufactura todo, tienes la habilidad militar también, ¿no? De producir todas estas armas. Ahora miramos a la guerra en Ucrania, ¿no? Biden entró en la IPA con la intención de debilitar a Rusia. También estaba al inicio hablando de un cambio de régimen, con toda su arrogancia y también su locura, diría yo, ¿no? De su vejez. Quería intentar restar influencia sobre la economía europea, ¿no? A través del suministro de gas ruso, que es muy barato, que suministra a los europeos. Y pues la intención de Biden era usar Ucrania como carne de cañón en este conflicto comercial, básicamente, ¿no? Originalmente los europeos, sobre todo los alemanes, tenían mucha reticencia, ¿no? No querían meterse en la guerra porque la economía alemana está basado principalmente en el gas barato de Rusia, ¿no? Todas sus industrias requieren muchísima energía, ¿no? Los coches, las químicas, la producción de maquinaria, y eso hace que Alemania es la economía más potente de Europa por su capacidad productiva, ¿no? Entonces, todo esto depende del gas ruso y no querían meterse en la guerra por ese motivo. Y ahora vemos que es incapaz de competir con China, que sí puede producir en todos estos aspectos energéticos con mucho más barato y más facilidad, ¿no? Escala económica. Sin embargo, Biden subestimó gravemente el poder
económico y militar de Rusia, pensaron que iba a ser un conflicto muy corto, una batalla muy fácil, y como resultado, el imperialismo estadounidense se ha visto envuelto en una guerra imposible de ganar por supuesto el colosal desangramiento de sus recursos financieros y militares. Por eso que Trump quiere retirar y reservar fuerzas que no hace falta estar en Europa económicamente, no le beneficias, prefiere estar como intentando enfrentar en China, en América Latina, ¿no? También la guerra de Ucrania ha cambiado drásticamente el equilibrio militar de fuerzas a favor de Rusia y ha expuesto las debilidades de Europa. En primer lugar, las sanciones no funcionaron. Europa terminó comprando el gas ruso, pero por más caro a través de Turquía y la India, y Turquía siendo supuestamente un aliado, ¿no? Un miembro de la OTAN, vendiendo el gas de los rusos. En segundo lugar, ya está ejerciendo una poderosa influencia en la escena política europea. Países como Hungría, Eslovaquia ya han roto filas con el enfoque orientación hacia Estados Unidos de las potencias europeas dominantes. Y en tercer lugar, vemos que Rusia es un rival directo del imperialismo alemán en Europa Central y Europa Occidental, y también está compitiendo con el imperialismo francés en África, como hemos visto con el apoyo del grupo Wagner, de los mercenarios, en todos estos golpes de Estado, ¿no? Que los anteriores colonias francesas están pidiendo ayuda directamente a Rusia para enfrentar el imperialismo francés, ¿no? Y está ganando terreno, ¿no? Ahora, una vez que se retire la protección militar de los Estados Unidos, Europa no va a poder mantenerse por sí solo debido a su prolongada crisis económica y la falta de inversión en la industria propia y en sus propios ejércitos, ¿no? Se han hablado de un ejército europeo, pero entre los 27 diferentes países no pueden colaborar bien, no son capaces de llegar a acuerdos. Dice, no, yo quiero producir esa parte del avión en mi país y no lo voy a vender a vosotros si no colaboráis con esto, ¿no? Entonces es todo un desmadre realmente, ¿no? Y es por este motivo que los europeos están presionando a Trump de mantenerse en la guerra, ¿no? Ellos ya que han sido reticentes antes y ahora están impulsando la guerra porque no quiere que Trump se retira y que se retira esa protección y que hay que cubrir este hueco, ¿no? Este gasto militar, ¿no? Y por eso que están haciendo estos grandes anuncios de cantidades ingentes, ¿no? De dinero, lluvia de dinero, lo de von der Leyen de los 800.000 millones de euros, que realmente es castillo en el aire, no es dinero, si lo miras a los detalles, no es una inversión real, sino son préstamos del futuro, de los 15 años en adelante, que se supone que si Rusia nos va a invadir, pues no podemos decir, espera 15 años que voy a invertir en mi industria militar aquí y luego voy a ser capaz de enfrentar a vosotros, ¿no? Entonces, pues estos europeos generan grandes delusiones de lo que van a ser capaces de lograr. No hablan ni amenazan, pero no hacen mucho realmente en la realidad, ¿no? Volviendo a Francia con Macron, ¿no? Mi personaje favorito en todo este caos. Habla de subir el gasto militar, ahora está en 2%, quiere subirlo a 3,5% y ha dicho a los franceses que tienen que tener audacia, tienen que aceptar que van a tener sacrificios, que la vida va a ser dura, pero hay que proteger a la fortaleza francesa. Pero miramos a Financial Times, que son muy honestos, ¿no? Es básicamente la voz de la burguesía hablando entre ellos, que describe lo que es la realidad, ¿no? Con todas estas grandes delusiones de Macron, Financial Times dice que el ejército francés es como un árbol bonsai. Y no es un caso único a Francia. Todos los demás ejércitos van a ser igual chiquitos y adorables plantitas. Vale, quiero aclarar una cosa aquí, que es que al contrario de esta histeria oficial de una invasión rusa, no lo vemos probable, porque eso sería muy costoso para ambas partes, ¿no? Tanto de Europa como Rusia.
Rusia sí ha salido por todo esto, pero no tiene habilidad ni interés a ocupar a Europa, ni siquiera el resto de Ucrania, ¿no? Tiene lo que ha invadido, que tienen bastantes materias primas, que lo necesita, que lo quiere, pero no tiene interés en tomar control del resto de Europa, ¿no? Más bien su objetivo es proteger sus fronteras y frenar la expansión de la OTAN, ¿no? Mm. Con respecto al genocidio en Gaza, tanto Netanyahu como su camarilla, ¿no? Han dicho abiertamente que su objetivo es aniquilar a Hamas, con lo que quiere decir que quiere aniquilar a Palestina y no va a parar hasta que lo logre. Es capaz de llevar a cabo esto gracias al apoyo económico y militar de los Estados Unidos y los países occidentales, ¿no? Los Estados Unidos apoya a Israel porque es su principal aliado en la región y le ha dado recursos sistemáticamente durante décadas, ¿no? Sin embargo, las acciones de Netanyahu, atacando sin cuartel a los gazatíes, expandiendo la guerra al Líbano, a Siria o a Irán, incluso bombardeando a Qatar para preservar su propio régimen, ¿no? A través de la prolongación del conflicto, sus acciones amenazaron con desestabilizar totalmente toda la región em, donde Estados Unidos tiene sus puntos de apoyo, ¿no? Y también pues ha provocado esa ira que hemos visto entre la juventud y la clase obrera tanto en Estados Unidos como en los países europeos, ¿no? Entonces, pues frente a esto, Trump sintió obligado a poner los frenos a Netanyahu. Literalmente le hizo venir ¿cómo se llama?, el despacho ovalo y leer un texto, un guión, palabra por palabra. Dice, llamar a los qataris y leer este texto a pedir disculpas y tuve que hacerlo y Trump estaba así para leértelo. Entonces ya estamos en esta situación, ¿no? Y por eso que Trump impulsó este acuerdo de paz, que realmente es una paz es una pausa entre esa guerra continua, ¿no? Que ya hemos visto nuevos bombardeos, ya hemos visto ataques renovados de los colonos en que es Jordania y toda esta situación no ha parado para nada, ¿no? Lo que vemos y lo que más nos interesa como comunistas es el impacto que el genocidio en Gaza ha tenido en las masas, ¿no? En la conciencia de la clase obrera. Son estos golpes vivos que transforman la conciencia de clase, ¿no? Es el ejemplo que este genocidio es el ejemplo más evidente de la barbarie, ¿no? Del capitalismo. Uno lo hace patrocinado directamente por la burguesía estadounidense europeo a plena luz del día. Y estos últimos 2 años de matanzas han sido particularmente intensas y brutales, pero no es nada nuevo, ¿no? Palestina lleva casi 80 años bajo ocupación. Entonces, ¿por qué hemos visto manis grandes y más radicales, más combativas que nunca en solidaridad con Palestina ahora? Ni es porque de repente las masas han empezado a tener empatía, sino siempre han tenido empatía, sino porque conectan el sufrimiento de Gaza con el gasto militar exorbitante y la austeridad rapaz de sus propios países. Como bien explica Fred en el podcast de la Internacional Against the Stream, la clase obrera italiana ha sido radicalizada totalmente por esa situación, ¿no? Y ellos decidieron hacer algo concreto para frenar ese genocidio, ¿no? Con una huelga general genuinamente masiva, ¿no? 2 millones de personas en 100 diferentes ciudades, bloqueando estaciones de trenes, bloqueando los puertos una y otra vez y poniendo la fuerza, mostrando el real balance de fuerza en la calle, ¿no? Que era con un ambiente verdaderamente combativo, ¿no? Y no es casualidad que una serie de políticos europeos después de esto decidieron reconocer el Estado de Palestina, que hace 2 años reconocieron el derecho de Israel a defenderse, pues ahora dicen lo contrario. Sintieron obligados a decir esto bajo esa presión en la calle, ¿no? Obviamente sabemos que reconocer un político reconociendo el Estado de Palestina no cambia nada en Palestina de verdad, pero demuestra que esta presión masiva sí
tiene un impacto y que puede seguir impulsando a estos políticos, ¿no? Bueno, Voy a saltar esta parte. entonces, Con estos vídeos, con la guerra de Ucrania particularmente, los políticos europeos tocan la batería de guerra por su propio prestigio, pero la gente no compra la propaganda, ¿no? Realmente ninguno de nosotros y los demás fuera de esta sala quieren hacer la mili, quieren ir a la guerra, ni se imaginan la posibilidad de ir al frente, ¿no? Entonces los políticos estos agitan el miedo de la invasión para justificar el aumento de gasto militar, ¿no? Y lo que vemos en Europa es una intensificación de manifestaciones y luchas reivindicativas por la sanidad, por la vivienda, por la educación y en contra de estos recortes en general, ¿no? La gente no quiere aceptar estos recortes y este gasto militar, ¿no? Y como parte del rechazo de la austeridad, estamos viendo un fenómeno curioso, ¿no? Que el auge de los partidos más a la derecha en el espectro político, partidos como AfD en Alemania o Reform UK de Nigel Farage en Reino Unido, están subiendo en las encuestas, en las elecciones, porque se presentan como partidos anti-establishment, en contra de la austeridad, los recortes. Algunos dicen que están en contra de ir a la guerra de Ucrania y están ganando votos por ese motivo, porque hay un vacío total en la izquierda, que todos los partidos tradicionales de la izquierda, los reformistas, no dicen nada diferente al régimen, ¿no? Y mantienen el status quo, ¿no? sí, Entonces, pues la derecha canaliza esa rabia, no porque de verdad quieren hacer algo diferente al régimen, sino lo dicen con un discurso totalmente demagógico. Vale. Entonces, frente a esta situación, ¿cómo debemos luchar como comunistas en contra del imperialismo, en contra del militarismo, en contra del gasto militar? muchos liberales y reformistas nos dirían que la solución valedora Es la paz y se declaran pacifistas. a primera vista es fácil decir, Claro, yo estoy a favor de la paz, ¿quién no? Pero como dijo Ley, el pacifismo y la prédica abstracta de la paz son una de las formas de embaucar a la clase obrera. está claro que queremos la paz, pero la paz bajo el capitalismo Es simplemente una pausa entre conflictos, ¿no? La paz imperialista y las guerras imperialistas. No es una paz duradera, ni siquiera es una paz pacífica, digamos, porque persiste la violencia, ¿no? En la forma de la represión del Estado, o ataques, asesinatos o bombardeos de todo tipo. Los pacifistas miran a la violencia en el abstracto, como una cuestión moral fija, y lo elevan como su moralidad está por encima, que no somos como ellos, ¿no? No somos violentos, pero entran en todo tipo de confusiones, de oportunismo y de errores que de hecho causan más muertos, como podemos decir en el caso de la revolución de Sudán de 2019, ¿no? Una oposición a la violencia en general no tiene sentido. Los marxistas tomamos el mundo tal como es, no como queremos que sea, ¿no? Y hemos visto que violencia y la guerra son parte central, está en el ADN de capitalismo, ¿no? Los capitalistas se declaran pacifistas cuando les sirve, ¿no? Hay un ejemplo de Woodrow Wilson, que se presentó por las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 1916 con una campaña de pacifismo, de que no nos vamos a meter. Y el año siguiente, de 1917, Estados Unidos estaba metido completamente en la guerra, ¿no? Entonces no podemos tomar este pacifismo de los burgueses para nada en serio, ¿no? Trump también en su campaña electoral prometió el fin de las guerras eternas, cínicamente aprovechando de las esperanzas de las masas. Por ejemplo, fue a la ciudad más poblada de árabes americanos, creo que está en Minnesota, por ahí, por el norte, y les fue a alcaldes
y políticos de la zona árabes diciendo: cuando entro en el gobierno voy a crear la paz en el Medio Oriente, como un pum, ¿no? Así de fácil. Y aprovechó de ellos para recibir sus votos, obviamente, ¿no? Pero ahora vemos que está haciendo completamente lo contrario, ¿no? Está metiéndose en un conflicto tras otro y no puede escapar de los otros conflictos en que ya está metido. Entonces, en vez del pacifismo, nosotros proponemos pues la acción industrial y acción de las masas, ¿no? Como obreros, nuestra fuerza reside en nuestra organización y nuestra capacidad de movilizar. No se resuelve nada con acciones individuales, como decidir no beber un café de Starbucks o no comer un Big Mac de McDonald's por sus vínculos con Israel. En vez de esto, debemos mirar el ejemplo de los italianos, ¿no? De bloquear los puertos, no solo en el tema de Palestina, sino también antes con Arabia Saudí, que bloquearon la entrega de armas en los puertos italianos. Otro ejemplo es la fábrica de Rolls-Royce en Escocia en 1974, ¿no? Fabricando y arreglando motores de aviones. Recibieron motores de aviones usados en el régimen de Pinochet en Chile. Cuando se enteraron de este hecho, negaron tocar los motores y de hecho los motores se oxidaron. Y entonces es como acción directa para no implicarse en el conflicto, no ayudar a expandir la guerra. Otro ejemplo inspirador es el Plan Lucas. Otra los trabajadores de Lucas Space desarrollaron un plan en 1976 para rescatar a la empresa que estaba como teniendo problemas. Hicieron una encuesta de toda la plantilla durante un periodo de 1 o 2 años. Y este plan lo presentaron a la jefatura. Tenía 150 diseños nuevos y prototipos de lo que podría hacer Lucas Aerospace en vez de fabricar aviones de combate. Y la patronal, como podemos predecir, rechazó el plan y despidió a 2.000 trabajadores. Pero lo importante es la memoria que queda ahí, ¿no? El ejemplo que nosotros tenemos para seguir, que sabemos completamente que todas estas fábricas tienen la capacidad de producir otra cosa que podría ser mucho más útil, tener un uso social, ¿no? Y que los trabajadores son completamente capaces y suficientemente creativos de innovar esa producción de diferentes productos, ¿no? Entonces, ¿qué es el papel de los planistas en todo esto, no? ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero hay que exponer la hipocresía, las mentiras de nuestros gobiernos, denunciar a su complicidad en las guerras actuales, y esto consiste ahora mismo en nuestra etapa, ¿no? En el trabajo de propaganda, difundir nuestras ideas, hablar con la gente con charlas así, con nuestra revista, nuestras interacciones con la gente, ¿no? Para convencerles formar parte de esta organización. Y esta es nuestra tarea principal ahora mismo, ¿no? Porque aún no tenemos las fuerzas para ganar el oído de las masas, pero este es el camino para llegar a las masas, ¿no? En diferentes épocas nuestras tácticas eran diferentes, ¿no? Dependiendo de la situación objetiva y nuestras fuerzas, y espero que los compañeros que intervienen en el debate lo pueden complementar. Solo vi un detalle antes de terminar, ¿no? Durante las guerras o golpes de Estado en el pasado, una tarea de la clase obrera era separar los oficiales de los soldados en los ejércitos, como podemos ver en el ejemplo de la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, Hungría en 1956, con las flores en el tanque, ¿no? O Venezuela en 2002. Y más allá de esto, lo que le planteó era convertir la guerra imperialista en una guerra civil. Es decir, la guerra sacuda todas las mismas contradicciones que vemos agudizadas en una revolución y revela la corrupción, la explotación y la desigualdad de una forma más clara, más desnuda, ¿no? En esta situación, los obreros ganan conciencia a saltos. El papel de los comunistas es hacer a la clase obrera ver que el enemigo está en casa.
que hay que convertir la guerra entre países a una guerra entre clases. Y para poner fin a la guerra de una vez por todas, hay que obligar a nuestra propia burguesía que nos manda a la frente por sus intereses económicos. Hay que derrocar el capitalismo, instaurar una paz verdadera en una nueva época de socialismo. Esto es nuestra tarea, compañeros. Vamos a por ello.